Desde el auditorio de la Junta de Protección Social el sorteo de la lotería correspondiente al Día del Trabajador, y desde ya desearle mucha suerte a todas aquellas personas que compraron sus números para este sorteo. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Manejo de la atención de la pandemia, proceso exitoso en la compra de vacunas contra la COVID-19 y finalización de importantes obras viales como los pasos a desnivel en Garantías Sociales y Guadalupe son parte de los logros citados este martes por el presidente Carlos Alvarado en el tercer informe de labores ante los diputados. Además dijo que si no se aprueba el crédito con el Fondo Monetario Internacional estaremos en un terreno enlodado. Pese a los logros citados por el mandatario, diferentes sectores señalan al gobierno por falta de acciones para la reactivación económica. En solo 7 días se registraron 14.813 nuevos casos de COVID-19 en el país y el 79% de los cantones del país están en alerta naranja por aumento de casos. La ONU condenó el uso de la fuerza en Colombia ante las protestas sociales contra una reforma tributaria y en la que lamentablemente ya fallecieron 19 personas. 7:01, le recordamos que también puede seguir esta transmisión en vivo mediante nuestras diversas plataformas de redes sociales que usted observa en pantalla. Vamos al detalle de las informaciones, como lo veíamos en titulares. En medio de un fuerte operativo de seguridad y de salud, el presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió su tercer informe de labores a la ciudadanía este 4 de mayo. Alvarado fue insistente en el daño que ha generado la pandemia a su administración e hizo un llamado vehemente a los diputados para que se apruebe el crédito del Fondo Monetario Internacional, pues si no, este y el gobierno entrante no tendrán cómo atacar los problemas económicos del país. El detalle de esta información lo tiene el periodista David Roversi. Adelante, David, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta mañana, a eso de las 9:45 de la mañana, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dio la rendición de cuentas a la ciudadanía ante los diputados. Esta, la tercera de su gestión de estos 4 años. Una rendición de cuentas bastante atípica, evidentemente por la situación de pandemia que vivimos y por supuesto con estrictos protocolos tanto de salud como de seguridad. ¿Qué tipo de referencias hizo el presidente durante este tercer año de su gestión? ¿Dónde fue que principalmente se vieron sus puntos altos y cuáles son las reacciones de los diputados ante esto? Vamos a verlo en la siguiente nota. En un discurso que duró un poco más de 1 hora, el presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió cuentas a los costarricenses ante los diputados sobre su tercer año de gestión. A lo largo de su discurso, Alvarado enfatizó los grandes problemas que había generado la pandemia durante su administración. Eso sí, mencionó que a pesar de eso, el año anterior las exportaciones de bienes crecieron y dejó entrever sus intenciones con el programa de la Costa Rica Bicentenaria. Las exportaciones de bienes en el 2020, aún con pandemia, registraron un incremento del 1,9% en relación con el año anterior, alcanzando 11.688 millones de dólares. Al primer trimestre de este año, tuvieron ya un incremento acumulado del 11%. Asimismo, la Hacienda Pública cerró el primer trimestre de este año con superávit primario por primera vez en 11 años. También continuamos atrayendo inversión extranjera pese a la crisis sanitaria. En esta rendición de cuentas, el mandatario destacó el tema de infraestructura vial, que para muchos expertos es el punto alto de la administración Alvarado Quesada. A hoy ya se han entregado las obras del paso a desnivel de Garantías Sociales y de la rotonda del Bicentenario en Guadalupe, el puente sobre el río General y el puente binacional en Zigzaola. La ruta Garza-Nosara está finalizada y la ruta Paquera Playa Naranjo se encuentra recién terminada. La circunvalación norte tiene un 80% de avance y ya firmamos la ampliación del contrato que permitirá completarla tras 40 años de espera. El presidente de la República reconoció que hay un gran problema con el desempleo a nivel nacional. En el momento más difícil de la pandemia, el desempleo llegó al 24,4%.
Al momento de hablarles, si bien se ha reducido al 18,5, sigue siendo demasiado alto. Más, como comprometimos, reabrimos el turismo y con instalaciones modernizadas a la isla San Lucas, que estuvo cerrada por 20 años. El Banco Central ha implementado mecanismos para ampliar el crédito y permitir mayores readecuaciones de los bancos a las empresas. Desde el pico más alto de desempleo por la pandemia, son ya casi 270,000 las personas que han vuelto a estar ocupadas. Tenemos 7 meses consecutivos de reducir la tendencia al desempleo. Con relación a la agenda que se ve en el Congreso y los proyectos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, Alvarado fue claro en decir que es vital que avancen y se apruebe, o podría perjudicar al país. A su vez, le dejó un mensaje claro a quienes aspiran a la presidencia de la República en el 2022, en torno a que, si este crédito no se aprueba, tendrán un gobierno con muchos problemas. Es crítico para este gobierno, pero principalmente para el próximo, que este acuerdo se apruebe con los alcances que requiere. De no ser así, el próximo gobierno entrará en su primer año con un terreno enlodado, teniendo que arreglar problemas que hoy podemos y debemos dejar solucionados. Además, adelanto que, para cumplir las metas, la próxima administración deberá seguir en la ruta de rigurosidad de la hacienda pública y clara priorización de su agenda. No hay margen para tanteos, indisciplina o despilfarros. Tras la rendición de cuentas, no se hicieron esperar los criterios de los diputados y diputadas opositores. Parece que es vital señalarlo. Lo primero es esa ausencia a lo largo de todo el discurso, pero sobre todo a lo largo de todo el quehacer del Ejecutivo, de un sentido de autocrítica, de un sentido de humildad para reconocer algunos de los retos que nos abrazan como país y que probablemente sobrepasa la posibilidad de actuar de este gobierno. Y me refiero en concreto, por ejemplo, al problema que ha existido en las compras que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social, o cómo dejar de mencionar, por ejemplo, el tema de educación. Sin duda alguna teníamos una expectativa bastante alta de la situación que estamos afrontando como país. Lastimosamente, luego de escuchar la rendición de cuentas del señor presidente de la República, nos damos cuenta que es un discurso que le hace falta una dirección y una ruta clara. Le hace falta el estado real y actual de hoy, cómo está nuestro país a través de toda esta situación que hemos estado viviendo y cómo va a estar mañana, qué se proyecta, qué ruta queremos para que en un corto y mediano plazo podamos tener respuestas concretas para todos los costarricenses. Luego de la rendición de cuentas del presidente, el mismo mandatario se retiró de la Asamblea Legislativa sin hablar con la prensa. Quienes sí lo hicieron fueron sus 4 ministros que le acompañaron: Yanina Dinarte de Presidencia, Daniel Salas, ministro de Salud, también lo hizo el jerarca de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y la ministra de Ambiente, Andrea Mesa. Bueno, y con estas reacciones vamos a regresar con ustedes al set principal de Costa Rica Noticias, donde tienen muchísimo más. Gracias, David, por este amplio reporte. 7 de la noche con 8 minutos. Seguimos hablando de este mismo tema. El sector empresarial y los sindicatos no quedan conformes con el informe presentado este martes por el presidente de la República. Los diferentes gremios cuestionan que no se da respuesta a 2 de los problemas más graves del país, los cuales son la economía y el desempleo. El detalle de esta información lo tiene la periodista Ana Marta Arce. Adelante, Ana Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el informe de labores del presidente de la República, don Carlos Alvarado, no fue muy bien recibido por las cámaras empresariales, así como también por los sindicatos, quienes afirman que el mandatario no dio soluciones a 2 de los temas más importantes o problemas más importantes que tiene en este momento el país. Estamos hablando de la economía, el déficit fiscal, así como también el tema de la empleabilidad. Los diferentes gremios piden al Poder Ejecutivo ser concreto y avanzar en algunos proyectos de ley que podrían facilitar
ayuda tanto a algunos comerciantes como también a algunas empresas que se han visto impactadas por la pandemia. Las cámaras piden con urgencia buscar nuevas alternativas para reactivar la economía. Por su parte, también la ANEP critica el discurso de este día del presidente de la República y afirma que Carlos Alvarado aludió temas importantes. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. Cámaras y sindicatos reaccionaron ante el informe de labores presentado este martes por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Los diferentes gremios no quedaron satisfechos con el discurso del mandatario y afirman que queda debiendo en materia de reactivación económica, reducción de trámites para el sector empresarial y generación de empleo. Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, UCAEP, es urgente que Alvarado presente medidas para mejorar las condiciones financieras del país. Lamentablemente, el día de hoy no ha sido así. Más aún, hay proyectos de ley como el de alfabetización digital y el acuerdo de Escazú, que el sector empresarial ya ha indicado que no generan confianza en el sector privado y que los están promoviendo. Creemos que se queda corto una vez más en su discurso a la nación el señor Carlos Alvarado y lamentamos sinceramente que las medidas de reactivación brillen por su ausencia una vez más. Muy similar es la posición que mantiene la Cámara de Comercio, donde piden al Poder Ejecutivo acciones concretas e inmediatas para lograr una mejora en la reactivación económica y solicitan que para ello se acelere varios proyectos de ley, entre ellos la reforma de la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional y el expediente denominado Justicia de Base Mínima Contributiva. Nos mantenemos en la misma línea de ser reiterativos y con sentido de urgencia que se convoquen los proyectos de ley que nos van a ayudar a recuperar primero y posteriormente a reactivar la economía. Proyectos que tienen que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social, profesional independiente, jornadas 4-3, jornadas efectivas, con el Ministerio de Hacienda, el proyecto que tiene que ver con aliviar el flujo de caja de las empresas, lucha contra el contrabando, lucha contra la evasión fiscal, proyectos que tienen que ver con la banca, compras públicas, ahí están. Necesitamos acelerarlos. Es la única forma, y bajo la premisa que mantendremos una apertura sostenida de nuestros comercios, poder continuar generando bienestar y empleo para Costa Rica. La Cámara de Industrias manifestó que perciben una desmejora en el tercer año de gobierno de Carlos Alvarado y que en su último año ha tenido la calificación más baja de toda su gestión. De este gremio, solo el 21,8% aprueba su gestión. Argumentan que el gobierno debe tener como prioridad propiciar mejoras en la competitividad en procura de un mayor crecimiento económico que genere empleo y reduzca la pobreza. Recibimos el discurso del presidente Alvarado en el ambiente de confianza más bajo del sector industrial hacia el gobierno. A un año de que culmine esta administración, carecemos de una hoja de ruta clara para la reactivación económica y la generación de empleo. Y nos preocupa que en la coyuntura actual continúe promoviendo iniciativas que lesionan la competitividad del país y provoquen una mayor incertidumbre para el sector productivo, que es el único que podría crear más empleos de calidad para sacar adelante al país. Prueba de esto es que los industriales bajan de nuevo la calificación de la administración Alvarado. Para este tercer y último año de gobierno, la nota promedio general de la administración Alvarado es de un 4,7, que es inferior al 5,3 que recibió el año anterior. Por otra parte, la ANEP considera que Alvarado aludió dar respuestas y soluciones al problema más crítico que aqueja a Costa Rica, la situación de pobreza que viven muchas familias, el desempleo y el déficit fiscal. El presidente Carlos Alvarado aludió a hablar de eso, como lo ha hecho durante todos estos años, favoreciendo con sus políticas públicas al sector más rico de la población costarricense, que es una minoría del 3%. Entonces, no hay soluciones prácticas para los trabajadores y más bien en su discurso apremia a los diputados para que aprueben el proyecto de ley de empleo público que vendrá a crear más crisis económica en el país. Las críticas del discurso también se dieron por parte de algunos de los legisladores, quienes consideran que el gobierno ha quedado debiendo al país. Así lo manifestó el expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan, a través de su Twitter.
Precisamente este martes el presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó en su discurso que espera estabilizar la economía del país al cerrar el año, al cerrar el 2021. Sin embargo, los economistas afirman que el crecimiento económico para finalizar este 2021 sería cerca del 2% y no del 2.6% como lo está indicando o es la proyección que tiene el Banco Central. Esto debido a la incertidumbre que estamos viviendo por la pandemia. También el mandatario recordó la importancia a los legisladores de aprobar rápidamente el proyecto de ley para poder negociar o llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que esto pueda generar mayor estabilidad a las finanzas del país. Esta es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta. Muchas gracias por la información. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Si mañana tiene que realizar alguna transacción en dólares, tome nota a cómo se ubica la compra y venta de esta divisa internacional. Según el Banco Central de Costa Rica, la compra 611 colones con 8 céntimos y la venta 616 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. 65 cantones se encuentran en alerta naranja, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Ante esta situación, las autoridades insisten en que la Caja hace todo lo posible para acelerar el proceso de vacunación. Esta semana el país alcanza la mayor cifra de cantones en alerta naranja desde el inicio de la pandemia, equivalente al 79% de las localidades. De acuerdo con cifras del Grupo Interdisciplinario de la Sala de Análisis de Situación Nacional, en la última semana se tuvo un incremento de 55,8% en el número de casos, al registrar 14.210 nuevos contagios, la cifra más alta en lo que va de la pandemia. Durante la semana anterior, solo 8 cantones no tuvieron un aumento de casos. Al día de hoy, 74 de los 82 cantones del país registraron durante la última semana un incremento importante de casos en sus territorios. La semana anterior cerramos con la cantidad de casos más alta en lo que llevamos de la atención de esta emergencia sanitaria, con 14.210 casos. Con la última actualización, toda la provincia de Limón se encuentra en alerta naranja, mientras que Heredia tiene 9 de sus 10 cantones en esta situación. Podríamos decir a hoy que 4 de cada 5 cantones presenta un incremento importante de casos a nivel nacional. Para esta semana, los cantones que estarían subiendo a alerta naranja: por la provincia de Alajuela, los cantones de Atenas y de Sarchí; por la provincia de Cartago, los cantones del El Guarco y de Oriamuno; por la provincia de Guanacaste, los cantones de Bagaces y de Liberia; por la provincia de Heredia, el cantón de Flores; de la provincia de Limón, el cantón de Siquirres; por la provincia de Punta Arenas, los cantones de Cotoruz y Esparza; y por la provincia de San José, los cantones de Acosta y de Puriscal. Por otro lado, según datos del Sistema Integrado de Vacunas SIVA, al lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana se habían aplicado un total de 950.252 dosis de la vacuna contra la COVID-19. De estas, 345.000 corresponden a esquemas de vacunación completos, es decir, que son personas que ya poseen las 2 dosis, llegando con esto a una tasa nacional de aplicación de vacuna contra la COVID-19 de 18.40 por cada 100 habitantes. Que de la población meta, que es alrededor de 3,7 millones de personas, 1 de cada 6 personas, que son el objetivo de la campaña de vacunación, ya tiene la vacuna puesta. Segundo término, hay 345.153 personas que ya tienen el esquema completo. Esto es prácticamente el 10% del total de personas que necesitan ser vacunadas en el país ya con las 2 dosis. Pero también es importante señalar que en el mes que acaba de cerrar, en abril,
llegó más de 500,000 de vacunas. Para ser exactos, 507,690 vacunas se recibieron. Y más importante aún, en abril se aplicaron más de 550,000 dosis. Según la Comisión Nacional de Emergencias, este martes estaría ingresando al país el lote más grande de vacunas que ha recibido Costa Rica y mencionan que mayo será un mes clave para el avance de esta campaña vacunadora contra el SARS-CoV-2. Y lamentablemente siguen aumentando de forma exponencial los casos de nuevos contagios de COVID-19. Vamos a repasar en pantalla porque solo en los últimos 7 días, es decir, del 28 de abril al 4 de mayo, se registraron un total de 14,813 nuevos casos. El día donde se han presentado menor cantidad de casos fue este martes y estamos hablando de 1,304 casos. A este momento de la pandemia, el total de personas que se han contagiado con la COVID-19 es de 257,980. Lamentablemente, la cifra de fallecidos también está creciendo de forma alarmante. En esta misma fecha, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, 124 familias han llorado la partida de un familiar a raíz de complicaciones por este virus. La mayor cifra de fallecidos fue de 24 personas y fue ayer, lunes 3 de mayo, para un total de fallecidos de 3,310 personas. 1,091 personas internadas también es una cifra alarmante en cuanto a hospitalizaciones, de las cuales 408 se encuentran en cuidados intensivos. Según la Caja, a este martes la ocupación de camas UCI en todo el sistema hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social es de un 94,95%. La Contraloría General de la República afirma que la pandemia le ha costado al país cerca de un 5% del Producto Interno Bruto debido a gastos adicionales y pérdidas en algunas de las instituciones del Estado. Y aunque otras instituciones no reportan aumento de gastos, sí han bajado preocupantemente la calidad de sus servicios, tal como sucede en la educación. La pandemia por el COVID-19 le ha pasado una cara factura al país. Se estima que el costo al Estado ronda entre los 2,14 billones de colones y el 1,65 billones de colones. La no tan grata noticia vino de la Contraloría General de la República en su informe Costo Inicial y Lecciones de la COVID-19 hacia una nueva hacienda pública, el cual fue entregado este 1 de mayo. En el estudio, la Contraloría aclara que aunque este gasto representa un 5% del BIP, son estimaciones conservadoras, es decir, que el impacto de la crisis sanitaria puede que sea mayor. El informe encontró gastos adicionales por 527,000 millones de colones y pérdidas en ingresos de entre 1,1 billones y 1,6 billones en las 78 instituciones públicas. Los servicios más impactados con este incremento de costos son los de salud y los de protección social. Para poder hacer frente a estos gastos adicionales y las pérdidas, el Estado acudió a préstamos externos, uso de superávit y traspaso de recursos entre instituciones, la no utilización de recursos que estaban inicialmente planteados para la formación de capital y finalmente de recursos entre partidas y no ejecución de gastos. Un ejemplo relevante es el uso del superávit de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien reasignó 80,000 millones de colones para el Fondo de Contingencias del Seguro de Salud. La pregunta que surge es, ¿qué tan sostenibles son estas fuentes de financiamiento ante esta pandemia que no sabemos cuándo va a finalizar? O si en el futuro cercano se nos presentarán otros eventos disruptivos como este. Las afectaciones de la pandemia al sector público repercuten directamente sobre las personas. Los usuarios sufrieron interrupciones y desmejoras en la calidad de algunos servicios públicos críticos. Aun y cuando en algunos casos la factura no es tan alta en términos financieros en algunos servicios, por ejemplo en educación, la prestación de los servicios sí se ha visto significativamente afectada por un menor acceso y cobertura. Efectivamente, la Contraloría encontró un fuerte deterioro en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos en áreas como infraestructura, educación, municipal, turismo y ambiente, aunque estas afectaciones no se reflejan en el aumento en los costos.
La pandemia ha desacelerado la actividad económica, ha aumentado el desempleo y la pobreza, especialmente para las mujeres jefas de hogar. También afirman que se ha disminuido la esperanza de vida, la escolaridad y la incorporación de los estudiantes a los centros educativos. Según datos del INEC, la pobreza pasó del 21% en el 2019 al 26% en el 2020, condición que incrementó hasta el 45% en hogares con jefas femeninas. Uno de los efectos a futuro de esta pandemia, según la Contraloría, es el proceso educativo. Afirman que la pandemia evidenció el rezago tecnológico del sistema. Debilidades estructurales en el diseño de la estrategia Regresar podrían intensificar el rezago educativo ligado a la pandemia, pues en la práctica la modalidad implementada no garantiza una calidad mínima en los contenidos y evaluaciones, cita el informe. Al inicio de la emergencia se estimaba que un 30% de los estudiantes no tenían acceso a Internet, lo que dificulta a su criterio apoyar la medición con recursos virtuales. En las informaciones internacionales, la ONU condenó el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal que han dejado al menos 19 personas fallecidas. La ONU condenó el martes el uso excesivo de la fuerza en Colombia frente a las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, cuando la policía abrió fuego en la noche contra manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Hurtado indicó que la oficina de la alta comisionada en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de los incidentes. Agregó que los defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados. But what we can say clearly is that we have received reports and we have witnessed excessive use of force. Lo que podemos decir claramente es que hemos recibido reportes y tenemos testigos sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, disparos, uso de munición real, golpizas a manifestantes y también detención. De noticias, los dejamos con el sorteo de la lotería. Muchas felicidades desde ya a quienes ganen. A continuación, Lotería Nacional. Hola, muy buenas noches. Estamos desde el auditorio de la Junta de Protección Social para llevarles a ustedes el sorteo de Lotería Nacional, sorteo extraordinario Día del Trabajador, hoy martes 4 de mayo, en horario especial y con muchos millones. 250 millones de colones es el primer premio y también tenemos muchos millones en el acumulado, 450 millones de colones. Ya todo está preparado acá en el auditorio, las esferas están listas con sus respectivas bolitas, series, números, premios, esperando nada más ustedes que se mantengan sintonizados a 13 Costa Rica Televisión, la mesa fiscalizadora lista y también los funcionarios de la Junta de Protección Social. Nos vamos a separar un instante, pero ya venimos con todo el sorteo